¿Sabes? Hay algo que vi cuando todavía estaba del otro lado que me dejó sin palabras. Los demonios no temen a los creyentes que rezan mucho, pero siguen ciegos. Así es, escuchaste. Se ríen, se burlan de los que pasan horas de rodillas, pero no ven lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Hoy les voy a decir por qué tantos de los hijos de Dios todavía están atrapados en la miseria, a pesar de que son fieles, a pesar de que claman todos los días. No es porque Dios no quiera bendecirte. No es porque Él no escuche tus oraciones. Es algo mucho más profundo de lo que pocos se atreven a hablar. Antes de continuar, quiero que sepan que lo que voy a compartir no es fácil. Muchos dudarán, otros se asustarán. Pero te prometo que si te quedas hasta el final, entenderás por qué tus oraciones por la prosperidad parecen tocar un techo de bronce y volver a ti. Nunca imaginé que un día estaría aquí, contando estas cosas. Durante mucho tiempo, tuve miedo. Miedo a las consecuencias, miedo al rechazo. Pero hoy sé que tengo que hablar. Porque mientras no sepas la verdad, vas a seguir dando vueltas en círculos, orando sin ver resultados. Muchas veces te has preguntado, ¿por qué hago todo bien, rezo, ayuno, doy ofrendas, pero sigo luchando para pagar las cuentas? No estás solo. Miles de cristianos sinceros experimentan esta misma frustración todos los días. Y lo peor, piensan que es la voluntad de Dios que así sea. He estado en las dos caras de la moneda. Vi cómo las tinieblas trabajan para mantener a los hijos de Dios atrapados en la pobreza. Y hoy, gracias al Señor, puedo mostrarles cómo romper con ella de una vez por todas. Lo que les voy a decir no es lo que usualmente escuchan en los púlpitos. No se trata de sembrar más, orar más o ayunar más. Se trata de algo que sucede en el mundo de los espíritus que mantiene a muchos cristianos atrapados en un ciclo de escasez, incluso cuando hacen todo bien. Prepara tu corazón, porque lo que te voy a revelar puede cambiar completamente tu vida espiritual y financiera. Durante años, fui entrenado en el mundo de los espíritus para sabotear las finanzas. Sí, el sabotaje espiritual existe. Y la mayoría de las víctimas está dentro de las iglesias. Así es, escuchaste. Desde que era un niño, me inicié en prácticas que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existen. Aprendí a manipular energías, a hacer trabajos y a crear barreras invisibles en la vida de las personas. Nuestra misión era bloquear oportunidades, confundir mentes y activar maldiciones silenciosas, y a menudo, ni siquiera era necesario tocar a la persona directamente. Fue suficiente para llegar a su mentalidad. La gente acudía a mí para cerrar caminos a los demás. Los empresarios querían derrocar a los competidores. Los miembros de la familia querían evitar la prosperidad de los parientes por envidia. Y lo más triste, muchos de estos objetivos eran cristianos fieles que no entendían por qué sus vidas económicas no avanzaban, por mucho que rezaran. Recuerdo un caso que me marcó mucho. Una señora se acercó a mí para parar el negocio de su propio hijo. Dijo que se estaba enorgulleciendo de su éxito y quería que volviera a ser humilde. El joven era un líder de adoración en una iglesia. Durante los siguientes meses, vi a este joven talentoso perderlo todo, endeudarse y culparse a sí mismo, pensando que había hecho algo en contra de Dios. Sabíamos exactamente cómo funciona la mente de un cristiano. Sabíamos que se les enseñaba a aceptar el sufrimiento como la voluntad de Dios. Y lo usamos contra ellos. Cuando un cristiano comienza a perderlo todo, lo primero que piensa es, ¿qué hice mal? ¿Me está castigando Dios? Y entonces, en lugar de luchar espiritualmente, se culpa a sí mismo y acepta la situación como una prueba. El mundo de las tinieblas tiene estrategias específicas para cada tipo de persona. Para los cristianos, la estrategia es simple: hacer que acepten la pobreza como una virtud espiritual. Así que cuando oras por prosperidad, tu propia mente saboteará la oración. Conocía rituales, palabras e incluso objetos que, al ser colocados en ciertos lugares, creaban verdaderas barreras espirituales. Pero el más poderoso de todos los trabajos era hacer que la persona misma creyera que no merecía prosperar. La pobreza no siempre es falta de esfuerzo. A menudo, es el resultado directo de palabras desechadas, antiguos convenios, objetos consagrados y doctrinas distorsionadas. Peor aún, muchos cristianos luchan con ellos sin siquiera saber a qué se enfrentan. Hay creyentes que viven ayunando por provisión, pero se les ha enseñado a creer que prosperar es pecado. ¿Cómo va Dios a liberar algo que una persona rechaza con su mente? En el mundo de los espíritus, esto se llama legalidad interna, cuando la víctima misma acepta la escasez, sin darse cuenta. He visto pastores predicando que el dinero es la raíz de todos los males, distorsionando completamente lo que dice la Biblia. El texto correcto dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10. Hay una gran diferencia. Y estas pequeñas distorsiones crean grandes prisiones. Cuando un cristiano repite frases como, Dios provee solo lo que es necesario, o la riqueza le quita a Dios,
inconscientemente estás cerrando las puertas a la abundancia que el Padre quiere dar. Es como si estuvieras firmando un contrato espiritual con la escasez. Recuerdo un servicio al que asistí después de aceptar a Jesús. El predicador exclamó: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que entre en el reino de los cielos. Y toda la iglesia dijo: amén. Me senté allí desconcertado, porque sabía lo que estaba pasando. Cientos de personas estaban espiritualmente de acuerdo con la pobreza, pensando que estaban agradando a Dios. El gran error es este: hacerte creer que Dios está complacido con tu lucha financiera. Que su dificultad para pagar las cuentas es un signo de santidad. Que vivir al límite es la prueba de que no amas el dinero. Mientras trabajabas en la oscuridad, una de las estrategias más efectivas era plantar pensamientos como: si prosperas, te olvidarás de Dios. Este miedo paraliza a muchos cristianos. Incluso rezan por la prosperidad, pero en el fondo, le tienen miedo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos prosperaron rápidamente cuando se liberaron de este pensamiento, mientras que otros continúan en la misma situación durante décadas? ¿Ama Dios a unos más que a otros? ¿O es que algunos han descubierto verdades espirituales que otros todavía no conocen? Mucha gente cree que los cristianos deben estar podridos, confunden la humildad con la pobreza. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas de este debate? Déjalo en los comentarios. Los demonios no solo atacan, sino que instalan sistemas mentales. Pensamientos como: el dinero es sucio, el que tiene mucho es orgulloso, Jesús era pobre, son falsas doctrinas que limitan. Y mientras el creyente sigue clamando por la liberación financiera, su mente sigue atascada en ideas que sostienen la miseria. Te voy a contar algo que vi muchas veces cuando estaba del otro lado. Cuando un cristiano comenzó a prosperar, las primeras flechas no vinieron del mundo, sino de la iglesia misma. Mira, fulano de tal se está poniendo mundano, ¿es realmente bendecido ese negocio? Ya no reza como antes. Estas palabras no son solo chismes, son decretos espirituales que crean barreras. En los rituales que realizaba, era necesario obtener el permiso de la persona, aunque fuera indirecto. ¿Y sabes cuál fue el permiso más poderoso? Cuando la persona misma dijo: el dinero no es importante para mí, o la riqueza no es una prioridad espiritual. Palabras como esta abren puertas en el mundo espiritual. El mecanismo es simple: primero plantan la idea de que ser bendecido financieramente es peligroso para su alma. Luego, te hacen repetir esta idea, estar de acuerdo con ella. Finalmente, cuando oras por provisión, tu propia mente ya está programada para rechazar la respuesta. Una técnica que aprendí fue identificar objetos de valor sentimental en las casas de las personas. Una joya familiar, un regalo especial. A menudo, bastaba con consagrar ese objeto para crear un canal de bloqueo continuo. Y el dueño ni siquiera lo sospechaba. Siguió orando, sin entender por qué las cosas no cambiaban. Después de conocer a Jesús, comencé a entender cómo Él ve la prosperidad. Y no tenía nada que ver con lo que me enseñaban en las iglesias. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. No dijo, en escasez, o, simplemente lo suficiente. El sistema de control más efectivo es aquel que la persona no percibe. Cuando crees que tu pobreza es humildad cristiana, estás atrapado en una jaula con la puerta abierta. Eliges quedarte dentro de ti mismo. He visto a creyentes orar fervientemente por mejores empleos, pero cuando surgieron oportunidades, dijeron: no sé si es de Dios, va a tomar mucho de mi tiempo. El creyente mismo saboteó la respuesta a su oración. Y todo porque se ha enseñado que el sacrificio y la lucha son más espirituales que la abundancia y la comodidad. Enseñaron que ser pobre es un signo de humildad. Pero Dios mismo se revela como un padre que prepara la comida, derrama la unción y nos da el poder para adquirir riquezas. Deuteronomio 8:18. Por supuesto, la prosperidad no es solo dinero. Pero tampoco es escasez, humillación, deuda y vergüenza. Los que sirven al Dios que posee el oro y la plata no fueron llamados a vivir de la limosna espiritual. ¿Sabías que Abraham era muy rico? ¿Qué David acumuló tanto oro y plata que financió el templo más lujoso de la historia? ¿Qué Salomón tenía tal abundancia que usaba tazones de oro puro porque la plata se consideraba demasiado común? Entonces, ¿por qué tantos líderes predican que Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza? Sí, él dijo eso en un contexto específico. Pero el mismo Jesús tenía un equipo ministerial que era financiado por mujeres adineradas. Lucas 8:1-3. El mismo Jesús vestía ropas tan valiosas que los soldados echaban suertes para no rasgar. Juan 19:23-24. El mismo Jesús tenía un tesorero para su bastón. Juan 13:29. Una de las falsas verdades más peligrosas es: si tienes suficiente fe, Dios te bendecirá. Parece correcto, pero esconde una trampa. Cuando la bendición no llega, concluyes: mi fe es débil. Y luego, en lugar de buscar la comprensión espiritual,
te castigas a ti mismo, te culpas a ti mismo y continúas en el mismo ciclo. Otra mentira, los diezmos y las ofrendas son garantía de prosperidad. Sí, son principios bíblicos importantes. Pero he visto a personas diezmar fielmente a los pagadores durante 30 años sin haber entendido nunca los principios espirituales de la prosperidad. Seguían dando, pero sus mentes seguían programadas para la escasez. Cuando trabajaba en la oscuridad, una táctica común era hacer creer a los cristianos que el dinero va y viene. Parece inofensivo, pero es un decreto de inestabilidad. Si crees que el dinero va y viene, estás decretando que nunca permanecerá. Es mejor declarar, el que viene, se multiplica y permanece. La teología de la santa pobreza es uno de los mayores sabotajes espirituales de la Iglesia moderna. Jesús nunca glorificó la pobreza. Trató a los pobres con dignidad y les enseñó los principios del reino, no los mantuvo en la pobreza llamándola una bendición. Si la prosperidad era pecado, ¿por qué Dios prometió prosperidad a tantos personajes bíblicos? ¿Por qué Salomón, el hombre más rico de la historia, también fue considerado el más sabio? ¿Es realmente imposible tener riqueza y santidad al mismo tiempo? Vi demonios riendo mientras los creyentes oraban por provisión, pero mantenían en casa objetos consagrados, alianzas ocultas con palabras de maldición e incluso lazos ininterrumpidos con el pasado. La oración no sube cuando la legalidad está activa. El ayuno no se rompe cuando hay acuerdo con el enemigo. Recuerdo una reunión espiritual en la oscuridad en la que estábamos monitoreando a varios cristianos. Uno de ellos nos llamó la atención porque ayunaba 3 días a la semana pidiendo prosperidad. Uno de los mentores dijo, déjalo. Él mismo bloquea sus bendiciones. Observamos a ese hombre durante semanas. Oró fervientemente por un trabajo mejor. Pero cuando aparecían las oportunidades, siempre encontraba excusas. Está demasiado lejos, tendré que trabajar los sábados, no sé si es de Dios. Y lo más revelador, siempre decía, el dinero no lo es todo, lo importante es servir a Dios. No tuvimos que hacer nada. Él mismo rechazó las respuestas a sus oraciones. Y todavía se culpaba a sí mismo por no tener suficiente fe. Otro caso impactante fue el de una familia cristiana que vivía en dificultades económicas extremas. Descubrimos que en su casa había una pequeña estatua que pertenecía a su abuela. No adoraban la estatua, ni les importaba. Era solo un recuerdo familiar. Pero ese objeto había sido consagrado durante décadas y funcionaba como un transmisor de bloqueo espiritual. Cuando me convertí, una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me mostró fue cómo reconocer esos objetos y vínculos. No siempre son cosas obvias como imágenes o amuletos. A veces es un regalo dado con envidia, un artículo heredado de alguien que practicaba el ocultismo, o incluso un anillo guardado de una relación pasada. Lo más inquietante que vi fue cómo las propias palabras de los cristianos crearon prisiones. Frases como, nunca podré salir de las deudas, nacimos pobres y moriremos pobres, el dinero siempre ha sido un problema en nuestra familia, estas palabras son decretos espirituales. Y los demonios los usan como documentos legales para mantener activos los bloqueos. Recuerdo a una madre que siempre les decía a sus hijos, el dinero no crece en los árboles. Solo estaba repitiendo lo que escuchó de su propia madre. Pero en el ámbito espiritual, ella estaba decretando escasez sobre la familia, generación tras generación. Las palabras tienen poder. La mayor conmoción fue darse cuenta de que muchos cristianos genuinos, que verdaderamente aman a Dios, viven atrapados en sistemas de limitación de su propia creación, sin darse cuenta. Rezan fervientemente para que Dios rompa las cadenas que ellos mismos refuerzan cada día con sus palabras y creencias. Cuando acepté a Jesús, no solo necesité renunciar al ocultismo, sino también renovar mi mente. La palabra dice, sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, Rom 12:2. Fue entonces cuando empecé a declarar la vida sobre mis finanzas, a deshacer los votos de miseria y a alinear mi corazón con la verdad del reino. Recuerdo el día en que el Espíritu Santo me mostró que todavía tenía pactos de escasez activos. Había sido cristiana durante 2 años, pero seguía teniendo problemas económicos. Una noche, en oración, Dios me mostró cómo mis propias palabras me estaban saboteando. Diría cosas como, lo intentaré, decreto de duda, si Dios quiere, falta de certeza en su voluntad, espero que funcione, sin convicción. Me di cuenta de que mi boca estaba cancelando mis oraciones. Entonces empecé a observar cada palabra, cada pensamiento. El siguiente paso fue examinar mi casa. Con la sensibilidad que tenía desde el momento en que serví en la oscuridad, identifiqué objetos que aún mantenían conexiones. Un brazalete que me regaló un antiguo practicante de ocultismo. Un cuadro que compré en un país donde la idolatría es común. Una colección de libros con enseñanzas mixtas. Me deshice de todo. La liberación más difícil fue romper con los decretos familiares. Crecí escuchando frases como, nuestra familia siempre ha sido luchadora, el dinero no es para nosotros,
los ricos se enriquecen explotando a los demás. Estos decretos estaban arraigados en mi mente. Tuve que renunciar a ellos uno por uno y declarar nuevas verdades sobre mi identidad. Comencé a estudiar lo que la Biblia realmente dice acerca de la prosperidad. No la teología retorcida que algunos predican para explotar a los creyentes. Tampoco lo es la idea de que ser pobre es más espiritual. Pero el equilibrio bíblico, Dios quiere bendecirnos para que podamos ser bendiciones. Descubrí que Dios se presenta a sí mismo como Jehová Jireh, el Dios que provee. No solo suficiente, sino abundantemente, con buena medida, lleno, remecido y rebosante. Lucas 6:38. Comencé a recibir esta identidad de hija de un Padre abundante. Una poderosa revelación fue entender la diferencia entre pedir y recibir. Muchos cristianos pasan sus vidas pidiendo lo que Jesús ya ha garantizado en la cruz. En lugar de decir, Dios, por favor dame prosperidad, comencé a declarar, recibo la prosperidad que Jesús ya ha ganado para mí. ¿Alguna vez has notado cómo reacciona tu mente cuando piensas en dinero? ¿Hay culpa, miedo o paz? La forma en que te sientes cuando piensas en la prosperidad revela mucho sobre las creencias que aún controlan tu vida financiera. Si has estado orando por las mismas cosas durante años sin ver ningún cambio, ¿no sería el momento de examinar si hay alguna creencia limitante que bloquee tus oraciones? No naciste para sobrevivir. Naciste para representar al reino, y el reino no vive en la miseria. Se acabaron las oraciones repetidas que no se rompen. Es tiempo de orar con revelación, actuar con autoridad, y romper con toda legalidad oculta. Cuando Jesús echó fuera demonios, no negoció. Él ordenó. De la misma manera, necesitas expulsar de tu vida a todo espíritu de pobreza, a toda mentalidad de escasez, a todo bloqueo financiero ahora. Es posible que estés pensando, pero he sido fiel, he diezmado, he ayudado a los necesitados. Esto es maravilloso. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez has examinado tus creencias internas sobre el dinero? ¿Has identificado las palabras que utilizas cuando hablas de finanzas? Muchos cristianos viven una doble vida sin darse cuenta. Rezan por la prosperidad el domingo, pero el lunes dicen, este mes va a ser apretado, nunca conseguiré esa casa propia, el mes siempre termina antes de que se acabe el dinero. Estas palabras son semillas que producirán exactamente lo que estás declarando. Quiero advertirles, hay cristianos que han estado rezando por las mismas cosas durante décadas, sin darse cuenta de que ellos mismos bloquean las respuestas con sus palabras, pensamientos y creencias. Piensan que están siendo probados o comprobados por Dios, cuando en realidad están atrapados en ciclos que ellos mismos han creado. He visto a familias enteras cambiar completamente su situación financiera en cuestión de meses, no porque ganaran la lotería o recibieran una herencia, sino porque rompieron con las mentalidades de pobreza que vinieron de generaciones. A Dios no le agrada su sufrimiento financiero. No sonríe cuando no puedes pagar tus cuentas. Esto no es cargar con la cruz, es vivir por debajo de lo que Jesús ha ganado para ti. Examine su casa hoy. ¿Hay objetos que puedan estar sirviendo como puntos de contacto para los bloques? ¿Regalos de personas que no te desean lo mejor? ¿Artículos relacionados con su pasado de derrota financiera? ¿Libros, cuadros o decoraciones vinculadas a otras creencias? Lo más importante es que examines tu mente. ¿Qué creencias tienes sobre el dinero? ¿Crees que está mal querer prosperar? ¿Quién se apartará de Dios si tiene abundancia? ¿Que los ricos son necesariamente codiciosos? Estas creencias son cadenas invisibles que te mantienen atascado. Es hora de despertar. Dejar de rezar como víctima y empezar a declarar como hijo. Para romper con cada palabra de maldición que tú mismo has repetido sobre tu vida financiera. La primera clave es el arrepentimiento. La segunda, la liberación. La tercera, el reposicionamiento espiritual. Deja de aceptar lo que Dios no le envió. Reza, sí, pero ora con entendimiento. Y recuerda, no se trata de dinero. Se trata del destino. Jesús no está en el desierto. Cuando entendí que necesitaba arrepentirme de mi mentalidad de pobreza, no solo de mis prácticas pasadas, todo comenzó a cambiar. El arrepentimiento significa cambio de mente. Necesitaba cambiar la forma en que pensaba sobre la prosperidad, sobre Dios, sobre mí misma. El segundo paso fue la liberación. Renuncié a todo pacto de pobreza, a cada maldición, a cada decreto negativo que había hecho sobre mis finanzas. Corté lazos con objetos, relaciones e incluso lugares que mantenían conexiones con bloqueos financieros. Pero el paso más importante fue el reposicionamiento espiritual. Dejé de verme a mí misma como alguien que luchaba por sobrevivir y comencé a verme como la hija del rey, administradora de los recursos del reino, canal de bendición para muchos. Muchos cristianos están orando para que Dios cambie sus circunstancias, cuando Dios espera que cambien su forma de pensar. Las circunstancias cambiarán naturalmente cuando tu mente se renueve. Empieza a cuidar tus palabras hoy mismo. Dejen de decretar la escasez,
la penuria, la lucha. Comienza a expresar lo que la palabra dice acerca de ti: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Haz un inventario de los artículos de tu casa. Pregúntale al Espíritu Santo si hay algo que deba ser removido. Puede ser algo que te parezca inofensivo, pero que espiritualmente está funcionando como un transmisor de bloqueo. Examina tus relaciones. ¿Hay personas que constantemente dicen palabras limitantes sobre ti? ¿Quién duda de su potencial? ¿Quién se burla de tu fe en prosperar? No tienes que cortar las relaciones, pero sí necesitas establecer límites espirituales. Una práctica poderosa es comenzar cada día declarando tu identidad. No como alguien que trata de alcanzar la prosperidad, sino como alguien que ya ha recibido todo en Cristo. Tengo la bendición de ser una bendición. Prospero en todo lo que hago. El dinero me llega de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Recuerde siempre, Dios no ha cambiado de opinión acerca de la prosperidad. Desde el jardín del Edén, su plan era abundancia para sus hijos. El enemigo ha distorsionado esto, ha creado sistemas de escasez, ha plantado mentiras en las mentes de los cristianos. Pero la verdad permanece: fuiste creado para florecer, no solo para sobrevivir. Cuando tu mente está alineada con el reino, tus finanzas te seguirán de manera natural. No se trata de técnicas, fórmulas o rituales. Se trata de la verdad. Y la verdad os hará libres. Hoy es el día de su recuperación financiera. No porque hayas descubierto una fórmula mágica, sino porque estás rompiendo con las mentiras que te han mantenido atrapado durante tanto tiempo. El primer paso es la decisión: ¿seguirás aceptando la escasez como la voluntad de Dios, o abrazarás la verdad sobre tu identidad como niño? Quiero invitarlos a decir una oración diferente hoy. No pidiendo dinero, sino renunciando a toda mentalidad de pobreza. Di en voz alta: renuncio a todas las creencias limitantes sobre las finanzas. Rechazo la idea de que Dios esté complacido con mi escasez. Corté cada soga con palabras de maldición financiera que ya han sido arrojadas sobre mí. Recibo la mentalidad del reino. Los próximos días serán cruciales. El enemigo intentará que vuelvas a los viejos patrones de pensamiento. Usará personas, circunstancias e incluso recuerdos para convencerte de que nada ha cambiado. Pero mantente firme. Cuando lleguen pensamientos de duda, reemplácelos inmediatamente con declaraciones de fe. También comienza a buscar evidencia de la bendición de Dios que ya está a tu alrededor. A menudo estamos tan enfocados en lo que falta que no vemos lo que ya tenemos. La gratitud es un poderoso activador de más bendiciones. La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero ya has dado el paso más importante: reconocer que necesitas cambiar la forma en que piensas sobre la prosperidad. A partir de ahora, cada decisión financiera, cada palabra sobre el dinero, cada actitud con tus recursos debe reflejar tu nueva identidad. Y recuerda, la prosperidad no es solo para ti. Es para que ustedes sean un canal de bendición para muchos. Cuando prosperas, puedes ayudar a más personas, apoyar más proyectos del reino, sembrar tierra más fértil. Quiero desafiarte a que compartas este video con al menos 3 personas que conozcas que estén luchando financieramente. No para juzgar, sino para liberar. Mostrar que hay un camino bíblico entre la teología de la prosperidad extrema y la glorificación de la pobreza. Si este testimonio te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Tenemos muchas más revelaciones para compartir con ustedes. Y asegúrese de ver el próximo video de experiencia cercana a la muerte que se está reproduciendo en la tarjeta en este momento. Te abrirá aún más los ojos a las realidades espirituales que afectan nuestra vida diaria. Tu prosperidad no se trata solo de ti, es un testimonio del poder de Dios, una prueba de que Él cumple sus promesas, una declaración de que el reino está avanzando en la tierra como lo está en el cielo. Rompo con la mentalidad de la miseria. Declara eso también y mira lo que Dios hará en los próximos días.